creo que el seminario ha sido muy bueno, ha sido muy rico en cuanto a información. Yo espero que les sirva mucho y que estén sacando el mejor provecho del seminario y de todas nuestras maestras que han venido. El día de hoy va a estar con nosotros la maestra Laura Ortega García, a quien, bueno, le voy a pedir que se presente un poquito más, que la conozcan un poquito más, y bueno, ella nos va a dar el tema de este módulo 5, intervención victimológica multidisciplinaria. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es, como les decía, Laura Ortega García. Soy licenciada en Trabajo Social por la UNAM y soy maestra de enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tengo muchísimos años de experiencia profesional, 35 años fui académica en la Escuela Nacional de Trabajo Social y he venido trabajando ya desde 1978 la parte de los peritajes en trabajo social, que es en donde he desarrollado más mi experiencia. En 2008 me retiré de la docencia, bueno, me retiré de la UNAM, me jubilé, pero ese tiempo me he dedicado a trabajar, dando recursos, capacitación y demás. Vengo trabajando ya desde antes de haber salido de haberme retirado de la escuela, yo creo que como en 90 y tantos empecé a trabajar con la Facultad de Ciencias de la Conducta de aquí, y ahorita desde hace 10 años he venido trabajando con ellos en diferentes cursos, y a partir de la fecha que me jubilé he venido trabajando en los programas de educación continua de la universidad, de la facultad. Entonces he tenido contacto con muchos de ustedes porque la facultad pues no solamente ha trabajado con trabajadores sociales, sino también con psicólogos, principalmente con psicólogos, pero ha trabajado con personas de ICEMIN, etc. Entonces yo creo que pues algunos de ustedes me conocen, y si no me conocen, bueno, de todos modos aquí estoy para servirles. Les decía que mi área de intervención ha sido esta, y desde 2005 vengo trabajando con la doctora Teresa Ambrosio en programas de victimología y principalmente de violencia de género. Me gustaría, porque precisamente este módulo es el que cierra el programa, que se presentaran y me dijeran de qué áreas son, porque precisamente yo lo que quiero es como establecer la coordinación de las diferentes áreas o de las diferentes disciplinas para poder trabajar estos programas de violencia de género. Entonces me gustaría mucho que cada quien dijera quién es, de dónde viene y qué especialidad tiene. A lo mejor se les hace cansado que todos los maestros preguntan lo mismo y ustedes ya se conocen pues más, pero es necesario para poder establecer la dinámica. Sí, empezamos. Buenos días, yo soy Mirna, soy psicóloga en el TIC Toluca. Ahí me encargo de dar terapia, promovemos algunos programas como orientación familiar, atención a la mujer, atención a adolescentes, entre otros asesores. Hola, buenos días, mi nombre es Erika Jorán, también estoy en el TIC de Toluca y mi especialidad es psicoterapia. Buenos días, soy Ángeles Tahuilán, soy psicóloga y vengo de Toluca también. Hola, buenos días, me llamo Maribel, trabajo en el Consejo Estatal y soy abogada. Mi nombre es Marina, trabajo en el área de brigada de alimentos y trabajo en Mi nombre es Violeta, trabajo en el Consejo también, soy psicóloga y estoy en la unidad de almas. Buenos días, mi nombre es Madeleine Coria, yo soy trabajadora social, trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, unidad de almas. Buenos días, yo soy Tommy Salgado, yo vengo del Consejo Municipal de la Mujer y nosotros somos lo de las jornadas de salud. Buenos días, mi nombre es Gloria y trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer en la subdirección.
buenos días, servidora Isabel Velasco, soy abogada, trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer. Buenos días, soy Lucia Hurtado, soy trabajadora social, estoy en la unidad. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Yasmín, trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer y soy trabajadora social. Buenos días, me llamo María Dolores, soy psicóloga y trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer. Bueno, buenos días, mi nombre es Eduardo Miranda Peña, trabajo en la unidad de atención y educación para personas que ejercen violencia, adscrita aquí a la unidad del Consejo Estatal de la Mujer. ¿De qué? Soy abogado. Buenos días, mi nombre es María Angélica Ortiz Carvajal, soy abogada y trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer. Antonio Pérez Sánchez, abogado y estoy en el área jurídica del Consejo Estatal de la Mujer. Soy Guadalupe Santana, soy abogada y trabajo en el área jurídica del Consejo Estatal. Buenos días, mi nombre es Elsa González Durán y estoy trabajando en la unidad de atención de Toluca del Consejo Estatal de la Mujer, soy abogada. Buenos días, mi nombre es Alma Viramontes, soy psicóloga y también trabajo en el Consejo Estatal. Buenos días, mi nombre es Ana Sueños, trabajo en el Consejo Estatal, soy trabajadora social. Buen día, mi nombre es Néstor Gutiérrez, soy abogado en la unidad de Lerma del Consejo Estatal de la Mujer. Buenos días, mi nombre es Belén Juárez Mayer, soy abogada y estoy en la unidad de la mujer. Buen día, soy Jesús Jaime Velasco, soy licenciado en educación, trabajo en la unidad de Lerma, dando asesorías jurídicas. Esto depende del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México. Yo soy Silvia Negra, trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer en el área jurídica. Hola, buenos días. Raúl Aguilar Corona, estoy en el Consejo Estatal de la Mujer, soy abogado. Hola, yo soy Janet Pineda de Arribos, vengo del Consejo Estatal de la Mujer y soy trabajadora social. Buenos días, mi nombre es Indra López González, licenciada en Derecho de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, al parecer la mayoría de los que están aquí son abogados, pero bueno, es muy importante en este tipo de programas trabajar en equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, diríamos, más que multidisciplinarios. Y una de las principales situaciones que se han venido dando a través del tiempo es precisamente el que trabajamos con grupos multidisciplinarios, pero no manejamos la interdisciplina, sino que cada uno trabaja por su lado. Yo en algunas ocasiones he dado cursos o seminarios, etcétera, en los consejos técnicos de readaptación social, que hacen la readaptación social de la Secretaría de Gobernación, y me decían algunos abogados y pedagogos principalmente, ¿eso hacen los trabajadores sociales? Ay, no, yo no sabía que eso hacían. Aquí no lo hacen, aquí hacen otras cosas muy diferentes que además no sabemos qué cosa es lo que hacen, y a nosotros nos hubiera servido mucho saber que eso es lo que tienen que hacer o deben de hacer para entonces trabajar en coordinación, porque hay muchos programas que requieren del trabajo interdisciplinario. Yo creo que los programas victimológicos tienen que ver mucho con lo interdisciplinario. Yo empecé a trabajar con la maestra, con la doctora Rocio, a partir precisamente de su involucramiento, de su profundización en el estudio de la victimología, en el que siempre ha dicho, a mí me interesa mucho incorporar en el equipo de trabajo trabajadores sociales, psicólogos, médicos, administradores, etcétera, porque la victimología no se puede atender a través de programas aislados. Tenemos que atenderla a través de programas interdisciplinarios que permitan darle ese giro. Entonces, nosotros hablamos mucho a veces de que en las instituciones no saben para qué estamos, no saben cuál es nuestro trabajo, o nosotros tenemos funciones bien específicas de acuerdo con nuestra área, pero no tienen que ver nada con las otras áreas y esto genera problemas.
Yo les voy a presentar al término, de la mecánica va a ser esta, vamos a trabajar hasta las 11. A las 11 vamos a dar un receso de 20 minutos y después vamos a continuar trabajando hasta las 2 de la tarde. De 2 a 3 vamos a dar un receso y de 3 a 6 vamos a trabajar el análisis de algunos casos. Con ese análisis es con el que vamos a elaborar, a presentar nuestro trabajo para poder calificar. Voy a ver un poco, voy a analizarlo a partir de lo que veamos ahorita y también, claro, a partir de lo que ustedes comenten, cómo nos conviene hacer el análisis de los casos, si nos conviene más hacerlos por área, por disciplina, por especialidad, o nos conviene más hacerlos en equipos integrados con diferentes áreas para que tengan diferentes perspectivas. Yo soy de la idea de verlo por áreas porque tenemos diferente visión y a lo mejor a la hora que lo presentemos aquí está la riqueza. Tal vez si lo hacemos por grupos interdisciplinarios tengan más dificultad para hacerlo, necesiten más tiempo para poderse poner de acuerdo y demás. Entonces, bueno, tienen que ir analizando estas dos partes y cuando se llegue la hora de analizar esos casos vamos a ver la mecánica que vamos a seguir o cómo vamos a integrar los grupos más que la mecánica que vamos a seguir. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Nada? Bueno, cuando el tiempo de clase, pudiéramos decir, o de exposición es muy largo, se cae en la distracción, en el aburrimiento, el que no se está durmiendo está pensando en otra cosa, el que no está platicando con el de junto, etc. Y a veces se hace difícil la dinámica y luego también se hace difícil para el mismo expositor estar a brilla, cada quien por su lado. Entonces yo acostumbro que a partir de lo que presente y demás se comenten experiencias, puntos de vista, etcétera, para poder hacerlo más dinámico y para que ustedes puedan estar también atentos y no estemos cada quien en lo nuestro, ¿verdad? No quiero que me pase como Mafalda. Mafalda estaba muy preocupada porque siempre que llegaba a clase la maestra empezaba a hablar y ella empezaba a pensar en lo que había pasado, en que la había regañado, en lo que había comido, en qué iba a hacer cuando saliera, etc. Entonces un día que sacó muy malas calificaciones le prometió a su mamá fielmente que ahora sí iba a poner atención en la clase. Y entonces llegó y empezó la maestra a dar la clase y Mafalda empezó a pensar, hoy tengo que poner atención, no es posible que yo siempre esté pensando en lo mismo, siempre esté pensando en qué voy a hacer y no ponga la atención que debo. Eso es lo que me originó las malas calificaciones, etcétera, etcétera. Y cuando terminó de pensar de su buena intención de poner atención, la maestra ya había terminado de dar la clase. Entonces no quiero que nos pase eso aquí. Entonces vamos a iniciar. Miren, el programa, si ustedes lo ven de este módulo, incorpora victimología, incorpora trabajo con niños, adolescentes, jóvenes, etc. Yo pensé, y eso lo quiero ver con ustedes porque no me vaya a pasar que se haya perdido la mitad de información por pensar que el otro ya la dio. No abordar ya nada de victimología y demás porque ya en los programas eso ya lo tienen listo, eso ya lo vieron en otros módulos. Entonces, ¿de qué es victimología y los factores que intervienen y cosas de ese tipo? Siento que ya no es necesario abordarlo, no sé qué opinan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la otra parte consiste en la importancia de que identifiquemos, y eso yo pienso que es una situación particularmente de psicólogos y trabajadores sociales, no tanto de abogados, la integración del grupo con el que estamos trabajando, de la familia con la que se está trabajando,
de la violencia. Si es una familia con niños, una familia joven con hijos menores, o si es una familia con adolescentes, o si es una familia con adultos que sabemos que tienen diferentes procesos, viven diferentes dinámicas, etc. Entonces, esa parte creo que es importante de considerarla, y bueno, la vamos a hacer como una recomendación, pero tampoco vamos a abordar las características con los niños, con los jóvenes y con los adultos, porque independientemente de que los abogados sean los que manejan la ley y demás, pues no podemos hacer que ellos se pongan a analizar a la familia desde todos esos niveles, por eso tenemos grupos interdisciplinarios. Es como la importancia de que todo el equipo que trabaja en programas victimológicos tiene la obligación de conocer las leyes, de conocer qué se dice y cómo se trabaja y a qué tienen derecho las personas y demás desde el punto de vista legal, pero no estamos obligados a conocer los artículos ni cómo los aplican los abogados, ¿no? Porque pues ellos son los responsables de eso. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y a veces nos perdemos. A veces los trabajadores sociales queremos ser todólogos y estamos queriendo quitarle al médico, al psicólogo, o ganarle espacio al médico, al psicólogo, al abogado, porque como estudiamos de todo, entonces luego no nos acabamos de ubicar, pero es precisamente por eso, para conocer cuál es la parte que nos corresponde en ese proceso de tipo social. Con los psicólogos nos pasa mucho. Hay psicólogos que piensan que el trabajador social irrumpe en su campo y les quiere quitar actividades, y hay trabajadores sociales que piensan, es que tengo que ganarle al psicólogo, porque si llega el psicólogo antes que yo, va a hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces como que no nos ubicamos cuál es nuestro trabajo, y la finalidad del módulo es precisamente el identificar que todos necesitamos de los conocimientos de todos, pero que tenemos que saber cómo aplicarlos, cómo utilizarlos y en qué parte nos corresponde y en qué parte no. Decían las trabajadoras sociales del ICEMIN, del Instituto de Oncología, nosotros les explicábamos a los familiares cuál era el tratamiento que iba a seguir su paciente, cuál era la enfermedad, qué implicaciones tenía, etcétera, etcétera, porque los médicos les explicaban de tal manera que ellos no entendían, pero nos prohibieron hacerlo porque les explicábamos los diagnósticos como nosotros los entendíamos y no como eran. ¿Y esto qué tenía que ver? Pues tenía que ver que yo no soy médico y no sé identificar ese tipo de cosas. Entonces eso sucede también en el derecho, en que nosotros interpretamos de por sí, y yo siempre he pensado que los abogados interpretan la ley cada uno como le conviene, pero ellos tienen su interpretación, y además yo pienso así porque yo no la interpreto así, pero yo no la interpreto así porque yo no soy abogado. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces, primero quiero su opinión con respecto a que si partimos ya de que ya todos tienen claro qué es victimología, qué es víctima y demás, ya en eso no nos metemos. ¿Cómo están? Cuando no me contestan me entra preocupación, porque no sé si todo está muy claro y no necesitan preguntar, o está tan confuso que no saben qué contestar. Entonces, por favor, sí, ya no es necesario abordar esos aspectos. ¿Quién dice no o sí? Bueno, pero entonces vamos a tomar lo que dice una persona, porque los demás no hablan. Bueno, este módulo es la intervención victimológica multidisciplinaria. La estamos abordando desde el punto de vista de la violencia de género.
específicamente que es el seminario. Bueno. Aquí tienen el material. A la mejor se pone para allá que la mejor. Bueno, decimos que la violencia de género tiene que ver con la descomposición social y es una manifestación de esa descomposición social. Y sabemos que en esa descomposición intervienen factores de muy diferentes tipos, factores culturales, sociales, políticos, económicos y demás. Desde mi perspectiva, un factor fundamental, creo que más que el económico y el político, etcétera, es el cultural. Los patrones culturales que venimos arrastrando de toda la vida nos van haciendo violentos o no. Tenemos un problema doble, pudiéramos decir, de doble interpretación. Por una parte, las mujeres estamos convencidas, muchas gracias, las mujeres estamos convencidas de que somos más débiles, que somos menos que los hombres, que debemos depender de los hombres, etcétera, etcétera, y entonces eso genera serios problemas. Por su parte, los hombres están convencidos de que así debe de ser, y entonces se convierten en nuestros padres y protectores y en nuestros sancionadores y violentadores y demás. Esa es una. Pero la otra es que creo que afortunadamente ya eso se está superando. Ya no todos pensamos así, ya no todas pensamos así. Y entonces esto nos ha generado serios problemas también, porque por una parte las familias, por ejemplo, las familias políticas, híjole, te vas a casar con esa mujer y no va a dejar de trabajar, y entonces ¿quién va a cuidar a tus hijos? ¿Y quién te va a dar de comer? Y dice, y tú vas a andar cargando pañalera y vas a andar ayudando a hacer qué hacer y vas a ayudar a esto. Oye, no, esa es obligación de ella. Oye, ¿cómo que va a ir a tal parte? ¿Y te pidió permiso? ¿Y te dijo a qué hora iba a llegar? Etcétera. Oye, qué mal funciona, ¿eh? Qué mal funciona tu matrimonio. Tú te casaste con una mujer libertina, esto, aquello, quién sabe qué, que hace lo que quiere. Y entonces el hombre empieza a decir, híjole, se me hace que sí, las cosas van mal. Si había pensado que había que darle la oportunidad a la mujer y demás, entonces empieza la situación de estar haciendo bien o estar haciendo mal. Y entonces ahí empiezan las situaciones difíciles. Entonces sí influye mucho el aspecto cultural, pero influye mucho el aspecto cultural de antes y de ahora, porque sí se ha modificado. Yo cuando empecé a dar cursos aquí decía, por ejemplo, ustedes vienen a veces de diferentes lugares y no es lo mismo estar trabajando con usuarios de la zona de Naucalpan que estar trabajando con usuarios de la zona de San no sé qué de los Baños, ¿sí? Porque son zonas mucho más rurales, mucho más tradicionales, con patrones culturales muy diferentes a los de acá. Entonces tenemos que conocer las diferentes culturas para saber con quién estamos trabajando y cuáles son sus formas de pensar. Pero una cosa que sí es un hecho, que aún en esos lugares nosotros hemos podido ver, por ejemplo, a través de los peritajes, cómo las mujeres ya desarrollan otro papel y cómo los hombres de alguna manera se van adaptando a ese rol de la mujer.
Pero el problema está en que no todos los hombres se adaptan a ese rol. Y entonces ahí es en donde vienen los problemas cuando nosotros trabajamos con casos de divorcio, de violencia, etcétera, se da mucho esa situación. Nos dicen, y creo que pues sí es tan grave como la violencia en la mujer, la violencia en el hombre. Hay mujeres que también violentan muchísimo al hombre y por supuesto que cualquiera de los dos que esté violento, en los que repercute es en los hijos. Y entonces nosotros lo que nos preocupa son los hijos, la protección a los hijos, el que tengan una forma de vida más sana, mental y socialmente. ¿Y esto por qué? Porque esos niños y esas niñas son los hombres del futuro. Y entonces si ahorita hemos tenido cambios tan violentos, imagínense en 20 años nuestros niños qué cambios van a tener. Y si vienen de un ambiente violento, etcétera, y todo el mundo les dice que no deben de ser violentos, que se generan problemas de la familia y demás, pues él va a decir, yo así viví y así estoy y demás, y no hay ninguna situación. Entonces todo este tipo de cosas hacen que se convierta la violencia en algo más complejo y además pues más radicalizado, porque ahora también hay esa situación. Es cierto, las mujeres también agreden, pero ahora ya hay más mujeres que agreden que antes. Y entonces no se trata de ver quién gana o quién pega más fuerte, sino se trata de ir estableciendo otras formas de mediación, pudiéramos decir, para evitar estas conductas. Entonces tenemos que partir de la violencia como un problema de tipo social en el que intervienen muchos aspectos que son determinantes para que esto se dé. Y decimos que por esa razón es urgente y se está trabajando, y ya tiene algunos años y demás trabajándose con leyes, políticas, programas, etcétera, que trabajen esta parte. Pero como decimos, tienen muchos años, pero no les hemos dado la importancia que tienen o no los hemos manejado como deben de manejarse, y entonces esto genera serios problemas. Se dice que estas instituciones fueron creadas para implementar mecanismos para detener la violencia, para iniciar procesos terapéuticos o educativos, e inclusive para proteger aquellos casos extremos, y para prevenirla y sancionarla cuando es el caso. Entonces de ahí la importancia y la justificación de que tengan que trabajar en esto psicólogos, abogados, trabajadores sociales, médicos, pedagogos y demás, porque tiene que resolverse la situación o trabajarse desde diferentes áreas. Y se dice que una de las principales recomendaciones que se han venido haciendo, de los principales objetivos de los programas, es erradicar la violencia. Personalmente, no sé ustedes qué piensen, eso lo vamos a comentar ahorita, creo que la violencia no la vamos a erradicar, porque erradicar es que ya no exista. Y bueno, ese es mi ideal, pero mi realidad me hace sentir que es muy difícil llegar a eso. Y yo creo que nosotros, cuando llegamos a trabajar en una institución y estamos trabajando en programas para disminuir o para, si ustedes quieren, erradicar la violencia, vamos a tratar de prevenirla, sí, porque les digo que se puede prevenir con los niños, se puede prevenir evitando factores de riesgo, pero no vamos a trabajar para erradicarla, o vamos a trabajar para erradicarla sabiendo que no la vamos a erradicar, porque eso es así como
volver a nacer. Podemos trabajar, por ejemplo, programas enfocados a la adolescencia, a las parejas conflictivas, al noviazgo violento. Hay muchas mujeres que se casan con novios violentos, con novios que desde que eran novios abusaban de ellas, y el novio les prometió que cuando se casaran iba a cambiar, y entonces ella por eso se casó. Y situaciones de ese tipo. Pero ¿saben qué es lo increíble? Y por eso yo creo que es un problema que a veces tenemos que resolver desde adentro, que los que estamos trabajando en esos programas, muchos somos víctimas de violencia o fuimos víctimas de violencia. Entonces, ¿por qué? Para poder tener éxito en esos programas tenemos que empezar por nosotros, por los tratamientos, por nosotros, por mejorar nuestra autoestima, por mejorar nuestros canales de comunicación con el sexo contrario. No sé, tenemos que empezar por nosotros modificar ciertas situaciones y ciertos aspectos que nos van a permitir poder trabajar con las personas. Yo personalmente he pensado que es muy importante tener cursos, seminarios y demás de actualización, pero que dentro de ellos se debería de trabajar mucho esa parte de la dinámica grupal, el manejo de relaciones, cosas de este tipo que nos permitan modificar esas actitudes o esas conductas para que realmente nos sirva de tener una información X. Nosotros no somos marcianos, no fuimos creados especialmente para trabajar aquí. Todos formamos parte de la misma sociedad, y de la misma sociedad en la que se ha vivido con violencia, o en la que se vive con violencia, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil que de la noche a la mañana, porque los programas de la institución son para erradicar la violencia, yo fíjense que, por ejemplo, si ustedes lo ven, y esa es una situación muy común ahora, ya somos más mujeres las que participamos en todos los programas, de todos tipos. Ustedes vean cuántos hombres hay aquí. Entonces, esa situación nos hace que a la hora que trabajemos con la gente, pues no llegan. Me toca que me atienda un hombre, pero ese hombre no sabe, no tiene idea de lo que está haciendo. Es más, ni siquiera está convencido. ¿Cuántos hombres les dicen cuando una mujer le va a solicitarle apoyo? Algo a derecho, por algo la maltrató, o simplemente le dice, oiga, pero bueno, usted está diciendo que él le hizo esto, pero a ver, usted analice usted qué le hizo a él, o situaciones de ese tipo. Entonces, pues tiene que ver eso, nuestra posición como hombres, nuestro papel de hombres. Decía un compañero el otro día, a mí me llama mucho la atención que mi esposa es perito, es abogada y trabaja unos de la noche o de 24 o 48 horas. Entonces sale a las 8 de la mañana, un domingo por ejemplo, pues llega ella después de haber estado 24 horas de turno, y yo estoy todo el domingo en la casa, no trabajo los domingos con mis hijos y demás, y entonces nos organizamos mis hijos y yo, nos ponemos a hacer el quehacer, nos ponemos a hacer la comida, nos ponemos a todo, y a ella nada más le avisamos cuando dice el desayuno, cuando está la comida, para que desayune y coma con nosotros, pero la dejamos descansar. Me llama mucho la atención que voy a tirar la basura, voy a comprar algo que me falta, voy a donde sea y me encuentro a un montón de hombres. Y entonces luego nos ponemos a platicar entre nosotros y decimos, oye, ¿cómo te fue el trabajo? ¿Y qué hiciste? Y no sé qué, no sé a qué hora. Y de repente ve uno que compra algo
no compra todos los días y me pregunta, oye, ¿y eso cómo lo preparas? Y entonces me empieza mi amigo, bueno, o eso cómo lo preparan o para que lo piensen, mira, eso lo preparo yo y lo hago así, así. Y entonces volteo y le digo, oye, ¿ya te diste cuenta que mal estamos los hombres ahora? Ya estamos platicando de recetas de cocina y ya viste que aquí habemos más hombres que mujeres. Sí, qué bárbaras, qué mal están las mujeres ahora, ¿verdad? Ellas acostadas descansando y nosotros aquí trabajando. Entonces, cosas de ese tipo que de veras son ciertas, son comentarios que estamos convencidos de que yo le estoy haciendo el favor a mi pareja de hacer de comer. Yo le estoy haciendo el favor a mi pareja de hacer eso, porque esa es su obligación. Y entonces eso tiene que ver con la parte esa de que, bueno, podemos apoyarnos mutuamente, podemos ser parte del mismo equipo, podemos trabajarlo juntos. La situación está en que no diga a él le toca o a ella le toca, o él me ayuda o yo le ayudo, sino que es una tarea compartida. ¿Sí? Entonces, situaciones de ese tipo, que yo se las digo muy fácil, pero que ustedes mismos estarán pensando, esto está mal que ¿por qué? Porque nuestra forma de ser, nuestras estructuras mentales, nuestros antecedentes culturales son otros. Entonces muy difícilmente nos acostumbramos a eso. Y luego, por lo mismo, si nosotros hombres no estamos acostumbrados a eso, las mujeres tampoco. Y entonces las mujeres, alguien que lo hace, o alguien que lo resuelve, o yo para qué me preocupo, o alguien que se haga bolas, o cosas de ese tipo. ¿Y por qué? Por lo mismo, por la cultura, por lo que traemos, por cómo lo vivimos, porque no estamos acostumbrados a compartir, a ser parte del equipo. Y la otra parte, es que yo soy más inteligente que mi esposo, o mi esposo es más inteligente que yo, o cuántos problemas hay con los esposos en los trabajos, por ejemplo, porque la esposa gana más, ¿sí? Se generan problemas muy serios. ¿Por qué? Porque el hombre es el que tiene que ganar más. Entonces, ¿por qué ella? Decían en algunos estudios que hicimos, no, es que no trabajo porque mi esposo es el que me busca los trabajos. Yo no puedo contratarme en donde yo quiera, tengo que contratarme en donde él me escoja, porque él dice que tiene que ver en donde voy a trabajar y también y demás. O simplemente los tantos años que pasé en la universidad, que vean ese monstruo. Había esposos de las mujeres trabajadoras que iban el día de quincena a recoger su cheque conmigo, saliendo ellas de la caja de recoger el cheque, se lo daban al esposo. Entonces, situaciones de ese tipo que no hemos aprendido a manejar por la misma cultura de nosotros. Entonces, es muy importante que trabajemos estos programas y para poderlos manejar, decíamos que por una parte es lo más importante abordar las causas. Esto implica investigar y esa investigación en general o en la mayoría de los casos recae en los trabajadores sociales. Pero de ahí la importancia de trabajar en equipos interdisciplinarios para que cuando trabajen los abogados y las psicólogas conozcan las causas, sepan de qué se trata o por dónde tienen que abordar esa situación. Fíjense que muchos programas que hacen y que siempre pues yo los he criticado o he hecho la observación, es que en los programas para prevenir y para evitar la violencia de género proponen como actividad principal dar pláticas. Yo estoy convencida que dar pláticas no resuelve la situación. Pasa lo mismo, nosotros estamos hablando y ahí se queda. Tenemos que dar pláticas, pero reforzarlas con una serie de cosas. Incluso para mí, un recurso importante es, por ejemplo, el trabajo con grupos, en el que a la vez que les doy pláticas, discutimos, analizamos, planteamos
expectativas, perspectivas y demás. Fíjense que, por ejemplo, en los grupos para erradicar la violencia que formaban una asociación privada, ese era el trabajo, dar pláticas. Entonces les explicaban a las señoras cómo tenían que hacer, cómo tenían que relacionarse con su pareja, con sus hijos, cómo deberían de manejar las situaciones, cómo podrían inconformarse por algo, cómo podrían llamar la atención o sancionar a los hijos, etcétera, etcétera. Y entonces las señoras oían, apuntaban y demás. Y entonces las personas que daban las pláticas se quedaban muy contentas porque las señoras ponían mucha atención, preguntaban incluso algunas situaciones, etcétera, y todos muy contentos. Pero en una ocasión llega el grupo a la siguiente clase y iban a empezar la sesión y les dice el equipo que daba la plática: ¿quieren hacer algunas observaciones, comentarios, puntualizar algo de la sesión de ayer? Y entonces levanta la mano la señora y dice: oiga, yo quiero preguntar cómo le hacemos para que nuestros esposos cambien de actitud o respondan como usted dice que respondan. Porque yo llegué a la casa, hice lo que usted me dijo, intenté establecer una comunicación con mi esposo, me dio 2 bofetadas y me prohibió estrictamente que fuera a esos grupos, que nada más iba a que me calentaran la cabeza. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces vean, si una plática sirve para cambiar la actitud de una persona que ni siquiera está en la plática y que además siempre ha tenido esa actitud. O es como en misa, te tienes que portar bien, tienes que establecer comunicación con tu pareja, tienen que manejar las cosas así, pues mucho gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo tengo que trabajar con los dos? ¿Y cómo le puedo hacer? Porque la persona no va a venir, por supuesto que no va a venir voluntariamente. Es más, no piensa que tenga problemas, piensa que es normal. Cuando el terremoto hubo un programa que surgió, el de Asamblea de Barrios, que ya se distorsionó, pero que surgió con la necesidad de proporcionar vivienda a la población. Y entonces se acercó la gente que necesitaba vivienda y había gente que iba a llegar. Entonces ese es un caso que ella platicó, pero como ese son varios. Entonces había una señora que no tenía vivienda, que tenía mucho problema porque vivían en muy malas condiciones, vivían en un cuartito, tenían 3, 4 hijos y bueno, y así había que tenían 10 y todos en el mismo cuartito y demás. Y entonces quedó muy averiado a partir del terremoto. Entonces la señora le dijo al señor que habían pasado a hacer una promoción para invitar a las personas que carecen de vivienda, porque iban a trabajar en programas de vivienda, que si podía ir, y le dijo que no. Entonces le dijo pues que fuera él porque necesitaba la vivienda, y dijo que no, que él tenía que trabajar, pero que ella no tenía por qué juntarse con otra gente. Bueno, entonces el señor se iba a trabajar, la señora iba a dejar a los niños a la escuela y se iban y empezaron a trabajar, se empezaron a dar cuenta de que el problema de vivienda pues era un problema inmediato, material y demás, pero tenían problemas muy serios de todos tipos. Y entonces esta señora decía: yo llegaba al grupo a las 8 de la mañana que dejaba a mis hijos en la escuela. Me salía a más tardar a las 11 para irme a la casa, hacer el quehacer, hacer la comida y demás, para ir por mis hijos a la escuela. De tal manera que cuando mis hijos llegaran a la casa no se dieran cuenta que yo había salido, para que no le dijeran a su papá. Y entonces dice que en esos programas les daban pláticas psicólogos acerca precisamente de cómo prevenir la violencia. Y dice, y yo hasta entonces, con 15 años de casada, supe que no era normal que mi esposo me golpeara. Yo siempre pensé que era normal
que así tenía que ser. Yo me recuerdo que a mi abuelito la golpeaba, yo me recuerdo que a mi mamá, mi papá la golpeaba, yo me recuerdo que a mis tías las golpeaban, que a mis hermanas las golpeaban. Yo cuando me casé ya sabía que parte de mis obligaciones era dejar que me golpearan. Y ahorita que vengo aquí, me dicen que no, y que además no a todas las golpean. Entonces me entra una gran preocupación y digo, yo tengo que hacer algo para resolver esta situación. Y ahí le daban todo el tratamiento y todo. Cuando ella habló con su esposo y decidió divorciarse, primero separarse, después divorciarse, el esposo estaba enojadísimo porque lo primero que le dijo es que no quería que fuera a ese grupo. Y entonces había ido a ese grupo y la habían echado a perder. La habían descompuesto, le habían dado malos consejos y ella los había seguido. Pero el problema principal estuvo en que toda su familia se puso en contra de ella. Porque pues así es la vida, así tiene que ser. Entonces, ¿cómo se va a ir a rebelar? ¿Cómo que no va a aguantar que le pegue? ¿Cómo que va a dejar al marido por eso? Entonces, imagínense pues qué sería la situación y cómo no es tan fácil resolverla con pláticas como las tenemos en nuestros programas institucionales, que una plática no resuelve una situación, que tiene que ser un tratamiento integral que vaya más allá de la plática y que se cerciore que esa plática sí sirvió para mover algo y que además se pudo aplicar. Vamos a ver el análisis de los casos, eso me interesa mucho para que ustedes vean qué problemas tan serios tenemos en las instituciones que atendemos ese tipo de casos. Bueno, entonces les decía que es muy importante conocer qué problemática tienen las personas, cuáles son las causas de esto, qué factores están interviniendo y muchas otras medidas. Y se maneja mucho en este caso también el trabajo en los refugios. Se dice que hay casos en los que es indispensable separar a la persona, en las que ya se buscaron todos los medios de modificar patrones culturales en las parejas y que muchas veces pues no se logra porque toda su vida han tenido la misma forma de ser, de pensar y así fue como crecieron. Entonces llega el momento en el que cuando no hay otro remedio hay que separar a la persona y entonces se piensa en los refugios y en los refugios también se tiene un trabajo muy intenso porque la persona no se va a quedar en el refugio, no se va a quedar ahí a vivir indefinidamente, no se va a quedar como albergada o asilada, sino que precisamente los refugios tienen que ser albergues transitorios en los que la persona lo que haga sea ir cambiando, modificando sus estructuras y demás, e ir adquiriendo los elementos necesarios para retroalimentarse, para potenciarse, para pues, cambiar su forma de pensar. No tiene cable porque ya no hay, ya la batería se está agotando. Bueno, entonces algunos gobiernos ya están trabajando en eso, estatales y demás. El Estado de México pues es uno de estos y están trabajando mucho en torno a erradicar la pobreza, la violencia, que es lo que les decía. Y por eso ustedes forman parte de sus equipos de trabajo, pero cada institución trabaja por su lado. Por otra parte, cada trabajador también trabaja por su lado. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de preocupar? Primero, a nivel estatal, a nivel general, acerca de cómo abordar estos problemas nosotros que estamos ahí. Yo he visto varias veces y
yo siento que es una situación. Muchos trabajadores dicen, es que como no están en la institución, no sabe cómo se manejan las cosas. Nosotros en la institución tenemos que hacer lo que ellos digan, no nos dejan hacer lo que nosotros queramos. Es que en la institución las cosas se hacen de acuerdo a lo que ordena el jefe, no como nos van a decir y demás. Nosotros no podemos llegar a cambiar la institución. En todas esas situaciones estoy de acuerdo, pero tenemos el otro lado. Hay gente con mucha inquietud, con mucho interés y que hacen las cosas como creen que deben de ser. Y los otros, ahí está el barbero, ahí está la barbera. Lo que quiere es buscar un ascenso o que la reconozca el jefe o ser la consentida del jefe, y por eso a mí me pagan lo mismo, haga lo que haga y no voy a hacer más. A mí me pagan lo mismo si estoy aquí. Y entonces, esa parte, pues, perjudica a todos los programas, porque no nos ponemos la camiseta. Y habemos quienes trabajamos para ejercer nuestra profesión, para realizarnos en nuestra profesión, y hay quienes trabajamos para sobrevivir. Y entonces ahí es en donde está el problema de los programas del Estado. Entonces aquí es bien importante que nosotros consideremos que el trabajo se debe de enfocar a combatir la victimización y sobre todo la doble victimización. Las personas son víctimas de la violencia en su casa, llegan a la institución a solicitar ayuda y son víctimas de la violencia del personal de la institución. Entonces, ahí es en donde es bien importante trabajar y tenemos que instrumentar programas que no solamente capaciten o ubiquen al personal especializado sobre su área de intervención, sino programas que nos ayuden a modificar conductas, estructuras mentales y demás de los trabajadores para poder trabajar. Esto es difícil y sobre todo si estamos del otro lado, pero es un poco sensibilizar a los que estamos aquí para que digamos, bueno, yo en dónde me ubico, yo en dónde estoy, cómo le puedo hacer para que mi trabajo dé resultado, cómo le puedo hacer para que la situación sea diferente y ponerme en el lugar un poco de los otros e ir viendo cómo puedo trabajarlo. En la medida en que vayamos trabajando esto, vamos previniendo problemas más serios. Yo les he hablado nada más del problema de la situación, bueno, nada más porque es muy serio, el problema de la transmisión de ejemplos, principios, etcétera, con los niños, de patrones culturales que los va a hacer adultos violentos. Decimos con mucha frecuencia, los adultos violentos fueron niños violentados y entonces aquí se están defendiendo. Hemos visto casos en los que un padre violento es un trabajador sumiso, subordinado y demás, que tiene un jefe déspota, mandón, etcétera, etcétera, y entonces como no se puede defender con él, llega y agrede a la familia. Entonces, situaciones de ese tipo que tenemos que modificar en nosotros para poder trabajar. ¿Cómo hay gente que desde que llega la persona ya la está agrediendo y la persona llega a pedir ayuda por agresión? Entonces, bueno, este tipo de situaciones sí creo que son difíciles y les digo, pensando sobre todo en qué niños estamos creando para adultos en un futuro. Pero un problema bien serio al que nosotros hemos enfrentado en la revictimización es en el sentido de que en un 80% de mujeres que analizamos acusadas de feminicidio
mataron a los esposos después de haber recurrido a todas las instancias de apoyo sin que nadie les hubiera dado ese apoyo. Entonces digo, pues también ahí tenemos nuestra parte de culpa, no es novela, ni mucho menos, pero también yo creo que tendríamos que cargar un poco esa parte. Estuvo en mis manos y yo no hice nada. Y yo hubiera podido haber hecho, no sé, mínimo, pero algo por resolver esa situación. Entonces creo que es bien importante trabajar esta parte de los trabajadores, no nada más desde el punto de vista de la capacitación, sino también de la modificación de conductas, actitudes, interés por el trabajo, cosas de ese tipo. Bueno, les decía que una de las principales situaciones que han, o iniciativas que han tomado los estados es establecer la vinculación interinstitucional, el unirse las diferentes instituciones para resolver esta situación. Y creo que eso es muy importante, es lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, y lo hacen todos. Si estamos cada institución unida con otra que nos puede ayudar para resolver la misma situación, pues ya la hicimos. El problema está en que si nosotros como institución no estamos articulados, no estamos interrelacionados, trabajamos cada quien por nuestro lado y por nuestro objetivo, pues las instituciones peor. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar también? Esa es una parte bien importante, el trabajar esos vínculos interinstitucionales, porque si no, no vamos a lograr mucho. Yo diría, por ejemplo, aquí estamos los trabajadores, no sé cuántos de aquí sean personal de Estado. Y entonces, ustedes llegan con ideas, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, pero ellos sí los escuchan. Y si los escuchan, pues en caso les hacen. Entonces, también la importancia de que las personas que estén en los puestos claves reciban esa capacitación, ese tratamiento, pudiéramos decir, para modificar sus actitudes. Otra situación que tenemos que hacer, que ya no es precisamente con los servidores públicos, sino que los servidores públicos somos los que lo tenemos que hacer con la gente, es el trabajar mucho los programas de satisfacer las necesidades de la gente, bueno, sí, yo me salgo de la casa, pero ¿y a dónde me voy? Yo no permito que mi esposo entre y demás, pero ¿quién me mantiene? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? Entonces son programas emergentes que también tenemos que resolver. Siempre cuando vamos con el doctor y le decimos, doctor, es que siento esto y tengo aquello, es estrés, ¿sabe qué? No se preocupe por nada, ignórelo todo. De todos modos, si se preocupa, no se resuelve, y si no se preocupa tampoco. Entonces, usted tranquilo, no pasa nada. Es lo mismo que hacemos con las personas. No, sí, pues los golpes no me duelen porque yo estoy tranquilo, o porque no lo tomo como agresión, o porque yo me dejo golpear, o porque me escondo cuando me va a golpear, o al revés, como les decía hace un rato, porque se los regreso. Decía una señora, a mí me da mucha preocupación con mi hija y su esposo, y no me preocupa tanto mi hija, me preocupa lo que le haga el esposo, porque cuando él llega y la agrede, ella le responde con tanta furia como él, y entonces se convierte en batalla campal. Entonces, situaciones de ese tipo a veces nosotros las tenemos. Hay otra gente, claro, que dice, pues sí, me dice que haga esto, pero ella no sabe cómo es, ella no sabe cómo me va a tratar. Nos decía una gente, en el DIF me dijeron que iban a citar a mi esposo. Cuando yo le dije, me dijo, cosa, ¿estás loca? Yo que voy a estar viendo, yo no tengo por qué ir a ninguna institución. ¿Para qué me quieren? No sé. ¿Qué les dijiste? No les dije nada, es que les fui a decir que les daban una beca para el niño, o les fui a pedir tal cosa, o
o fui a que me dieran un pase para que me atendieran un golpe que tengo, lo que sea. No les dicen que fui a decir que mi esposo me maltrata, pero les dicen, yo vi, hombre, ¿qué te pasa? Que estuviera loco. Hay otros casos que me dicen en el CAR y en el DIF y demás, me dieron un citatorio para que se los diera porque les dije, si yo les digo no va a venir, es más, me va a golpear porque vine. Entonces le vamos a mandar un citatorio, le mandan al esposo el citatorio, citan a los dos, llegan, hablan con él, y esos son varios casos, no uno. Hablan con él, lo regañan porque golpea a la esposa, sale de ahí y le da una golpiza por chismoso. ¿Para qué fue que quedaran así? Entonces, ¿cómo a veces nosotros manejamos los casos de manera contraria a como debiéramos? ¿Cómo no vemos más allá? Entonces ahí es en donde es importante que tengamos en cuenta todo ese tipo de cosas. Y luego la situación de conocer cómo vamos a trabajar a partir de un programa de este tipo o de varios programas de este tipo para poder lograr que las personas tengan un mayor apoyo y demás. En sus apuntes ustedes van a encontrar cómo podemos trabajar a través de redes de apoyo, a través de capacitación, a través de programas de terapia psicológica, a través de programas de diferentes tipos que nos ayuden a ir modificando conductas, actitudes y hábitos, que a eso es a lo que tenemos que enfocar los programas. Y si las personas saben cuáles son sus derechos y qué es lo que pueden hacer, y por otra parte se les ayuda a empoderarse, ellas van a ser capaces de defenderse. Si no, lo único que estamos haciendo es provocando crisis mayores o situaciones radicales que ni van a resolver el problema y sí nos van a llevar a situaciones más serias. Entonces, bueno, esas son mis consideraciones, esos son mis puntos de vista. Me gustaría, por una parte, conocer si ustedes tienen han observado otras situaciones a partir de su experiencia diaria, o qué piensan, o en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo. Acuérdense que yo tengo la palabra, pero no es la única, que no es la única palabra. Que por eso a veces les hago mucho hincapié, no debería, pero yo pienso, coincido en la parte respecto a su opinión. En primera instancia me parece que la agresión no así la violencia, pero la agresión es inherente al ser humano, es un aspecto positivo, negativo del ser humano, y en ese sentido pues es antinatural erradicar la agresión, que en un momento dado la violencia es una agresión en reacción al ambiente adverso. Entonces sí, por supuesto que debemos prever o disminuir la violencia, y por eso también tenemos un raciocinio que nos permite de alguna manera controlar nuestros actos impulsivos o violentos. Entonces sí hay, por supuesto que sí hay posibilidades para disminuir la violencia, y de manera muy significativa, ¿no? Pero de ahí a erradicarla, estoy completamente también en acuerdo con usted de que eso es imposible, sería antinatural. Y con respecto a las cuestiones interdisciplinarias, creo que hay mucha desintegración por parte de todos los profesionales, como que somos muy egocéntricos y cada quien puede, bueno, yo lo digo específicamente hablando incluso de mi misma institución, sí hay momentos en donde me siento que cada quien está como tratando de hacer lo que puede también, porque es cierto, también es real que los recursos siempre están limitados, creo que en las instituciones, creo que los recursos siempre
son menores a las necesidades que hay, nos rebasan. Sin embargo, eso también hay a veces que nos limitamos a nuestra creatividad y sí, no ponernos en los extremos de, incluso a veces he dicho que más que es como una sociedad civil, porque a veces hasta nosotros ponemos a la institución, pero tampoco tenemos que estar poniendo más, ni somos héroes ni mucho menos, pero tampoco tenemos que limitarnos a lo único que nos están dando en la institución. Creo que ahí puede haber un punto medio de equilibrio en donde podamos utilizar nuestra creatividad para poder hacer más de lo que en un momento dado se nos está pidiendo que hagamos. Entonces creo que sí, de repente hay profesionistas que nos aislamos y queremos hacer las cosas solos y a veces se nos dificulta integrarnos. Y también institucionalmente también hay una gran bronca y la bronca también es para el usuario. Lamentablemente ahí viene la cuestión de la victimización, ¿no? Vienen derivados de una parte que ya a su vez ya vienen referidos de otra y llegan con nosotros y no les damos alternativas concretas. Si bien es cierto, la institución tiene limitantes, pero tampoco es como para que nos estemos pasando la pelotita y no demos alguna alternativa en concreto. Entonces, también creo que hace falta a nivel Estado, incluso a nivel municipal, nos encontramos con una gran limitante de refugios y de albergues. No hay el suficiente número de albergues que se requiriera para, para darle seguimiento, verdaderamente un seguimiento y un tratamiento a las cuestiones de violencia de género. Yo diría que el problema no es de gremios, porque no es cierto que nos unimos por especialidad, ni los trabajadores sociales estamos unidos, ni los psicólogos están unidos, ni los abogados. Somos más bien individualistas, no trabajamos como grupo, y entonces eso es lo que a veces hace que los programas no resulten, porque si no tenemos la capacidad a veces de ser un equipo de trabajo, aunque, bueno, no aunque, porque sonaría así como despectivo, pero que fuera un equipo de psicólogos unidos por una causa, un grupo de abogados unidos por una causa, un grupo de trabajadores sociales unidos por una causa, aunque no estuviéramos interrelacionados unos con otros, tendríamos mejores resultados, pero ni siquiera nos unimos como abogados, como trabajadores sociales, como psicólogos, y entonces eso está más difícil. ¿Alguna otra, algún otro comentario? Gracias. Bueno, hablaban sobre la erradicación de la violencia, que al principio usted también retomaba el tema y nos comentaba que es prácticamente algo imposible. Quisiera un poco del aspecto quizá que entendí de lo que usted hablaba al respecto, porque considero que el Estado toma en consideración o prevé la situación de erradicar la violencia, porque desde mi punto de vista creo que lo toma como una meta. Si el Estado no tomara como meta erradicar la violencia, que prácticamente es una utopía, entonces se fijaría como meta algo más sencillo, como es atender la violencia o sancionar la violencia. Entonces, creo que está trascendiendo a ese punto, porque si bien es cierto, pues para erradicar la violencia consideran que hay que establecer sistemas de prevención, como es las pláticas. Probablemente lo que nos haga falta es que nosotros, que somos personal operativo, que somos quienes podemos impartir pláticas, hacer ver a nuestros jefes, directos, que usted lo decía, que son quienes deben tener también estudios sobre estos temas, para que nos demos cuenta que no solo con las pláticas pues se va a lograr, ¿no? Entonces, que se necesitan talleres prácticos y que se necesita dar un seguimiento a las personas que se detecten que sufren violencia. Entonces, para mí considero que sí está bien que, por ejemplo, en la
ley general, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aquí en el Estado de México, se diga que el objetivo es para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Sí. Yo estoy de acuerdo en que el objetivo sea ese, porque no puede establecer objetivos medios en un programa a nivel estatal. Lo que digo es que a la hora de aplicar esos programas sí vamos a caminar en beneficio de disminuir la violencia, pero que la vamos a erradicar a eso me refiero, no tanto. No, yo pienso que pues así deben ser los programas, porque si el programa lo hace para disminuir el índice de violencia, pues no es un programa muy congruente con los objetivos de un Estado, pero bueno, en la práctica, en la realidad, nuestras metas son un poquito más bajas, ¿no? Que además esa es otra cosa, nos tenemos que poner a trabajar para lograr lo máximo, no lo del medio, ¿verdad? Y entonces hasta donde lleguemos. Bueno, gracias. ¿Quién más quiere comentar? A ver. A mí me preocupa el comentario en el sentido de la compañera, en el sentido de que es algo natural la violencia, no se trata de naturalizar la violencia, y en lo personal yo estoy en desacuerdo porque la violencia es el producto de una construcción social y se aprende. No hay ningún individuo que nazca violento. Hemos aprendido o se nos ha dado como estereotipos o como un proyecto, como lo quieran ver, pero es producto de la construcción social, y por lo mismo de que es algo que se puede aprender, también se puede desaprender o generar un aprendizaje nuevo que vaya en contra de lo que se estructuró durante años. Me queda claro que el cambio no se va a dar por una plática, que no vamos a cambiar en una plática una construcción de 20, 30 años. Nosotros tenemos usuarios de 80 años y es un tanto complicado. Algo que sí se ha generalizado es naturalizar la violencia. Hay personas que llegan y dicen, que yo no me explico por qué estoy aquí. Nosotros estamos en la unidad de rehabilitación. Si yo no me explico, si yo nada más le di unas cachetadas y la dejé, pero yo no hice nada, yo no sé por qué me mandaron aquí. Y ellos difícilmente reconocen que están generando un daño a otra persona. Ellos consideran que es una forma natural de comportarse o de convivir en pareja. Entonces sí es preocupante que aceptemos que es parte de la naturaleza humana la violencia, porque yo difiero desde ese punto de vista. Gracias. A ver, a mí me gustaría que algún caballero hablara. Diera su opinión, su punto de vista o en lo que no quiere. Sí, no quiero entrar en polémica, sin embargo, lo que estoy pensando es en torno a las emociones y a nuestros actos. Aclaré que la agresión no es lo mismo que violencia. La agresión es un monto necesario incluso de sobrevivencia para el ser humano. Entonces, cuando tú estás frustrado por una necesidad básica como es el alimento, por ejemplo, que es una necesidad fundamental, cuando tú no tienes un alimento, hay un monto en tu interior de agresión, que eso te puede llevar a una cuestión violenta. Aclaré que no es lo mismo la agresión que la violencia. Y lo que yo dije que es natural es la agresión, no así la violencia. Cuando tú no tienes las satisfacciones de tus necesidades básicas y no hay una tolerancia a la frustración, te lleva a una actuación violenta, que puede ser una actuación violenta. Pero incluso la agresión es una emoción que todo ser humano necesita, y también con la agresión se pueden crear cosas. O sea, si yo necesito empujar, incluso de ahí viene la palabra de empuje, debes de tener empuje, debes de tener cierta agresión para poder crear cosas. Pero la agresión es
un sentimiento natural del ser humano, que incluso es necesario, no así la violencia. Sin embargo, como todo ser humano tiene un modo de agresión, puede ser violento. Ajá. Y yo pues por supuesto que yo no estoy aceptando que la violencia sea natural y que aceptemos que una persona es violenta. Nada más eso es lo que quisiera aclarar, porque sí, efectivamente sería muy preocupante decir que pues la violencia es natural y que no tendríamos que hacer nada al respecto. Yo creo que lo está vinculando, lo interpreto como una reacción que todas las reacciones son naturales, pero que lo que tenemos que trabajar es en cómo vamos canalizando estas reacciones, no a la violencia. Esa es la situación, pero bueno, como dice, no vamos a entrar en polémica. Entonces, que ningún caballero quiere hacer uso de la palabra. No, al contrario, yo creo que gracias. Bueno, es un punto de vista muy personal. Dentro de mi vida personal he tenido un parteaguas que está en este momento como un poco que y pienso que todos nosotros deberíamos de tener un curso primero para conocernos nosotros mismos, para saber hasta qué punto podemos ser víctimas y hasta qué punto podemos generar violencia. Necesariamente al conocernos sabremos ayudar a una persona. Y si para mí fuera una propuesta que yo pudiera dar, sería un curso de autoconocimiento. Sería lo único. Y créanme que a partir de ahí, nuestro trabajo va a ser más ligero, con más gusto. Y también es válido que desde el momento platicaba con algunas compañeras y les decía, me da hasta cierto punto miedo porque me di cuenta cómo le puedes hacer daño a una persona sin ni siquiera decirle una sola grosería, ni siquiera darle un solo golpe. Y las personas que estamos tomando ese curso, que convivo con ellas y con ellos viernes y sábado, de verdad que ha sido un placer y me doy cuenta cómo estamos cambiando. Decía la licenciada Marisol algo muy cierto, esa parte de reeducarnos nosotros mismos, y que es cierto, o sea, no es un trabajo diario, porque es como doble A. Diario tenemos que trabajar para no ser violentos, pero algo extraño que les puedo compartir es de que cuando lo somos, o al menos a mí me ha pasado, sabemos que lo estamos haciendo, pero ya no legalizamos, ya no culpabilizamos y sobre todo ya no justificamos esa violencia que hacemos. Y bueno, ese sería mi comentario. De lo demás, estoy muy de acuerdo con usted, con los compañeros que también pasaron. Y me gustaría también oír a las personas que están dentro del grupo de diplomados conmigo, porque a lo mejor yo soy el único que se está desviando, pero de verdad que si alguien tiene la oportunidad de acercarse con las personas que están tomando ese diplomado, háganlo, que los van a dejar pensar mínimo unos 5 minutos al día, pero en cosas que son constructivas. Gracias. Fíjense que en relación con esto que decía de que a veces sin decir una sola mala palabra o sin dar un golpe estamos agrediendo. Fíjense que hemos vivido casos de violencia, o hemos conocido casos, más bien que vivido, conocido casos de violencia psicológica, de una violencia muy seria, porque de personas que estaban a punto de terminar una profesión o que la terminaron y demás, y se casaron, y lo primero la primera condición que les pusieron fue dejar de trabajar, dejar de estudiar, etcétera, etcétera, para que se pudieran dedicar a su casa. Había gente, conozco por ejemplo un caso, o sé de un caso, de que desde que era novia y le propusieron matrimonio, le dijeron que no podía seguir trabajando, que no podía seguir estudiando, como dicen muchos, y que se casó
y le dijo el esposo que él se iba a ir a trabajar angustiadísimo porque la iba a dejar solita y ella qué iba a hacer y no sé qué, no le abriera a nadie, no platicara con nadie, no se fuera a asomar, no esto, no aquello. Le dice ella que un día, ya varios días de casada y demás, que llegaba y le hablaba para ver si estaba bien, si no se le decía nada, si no le pasaba nada, si no había ido nadie a buscarlas y cosas de ese tipo. Y entonces un día le dice ella, oye, yo quisiera ir a ver a mis papás, no sé qué, no, mira, cuando yo tenga tiempo te llevo, no te vayas tú sola, ¿qué tal si te pasa algo y qué sé qué? Oye, me habló una amiga y fíjate que me dijeron que se iban a reunir, no sé qué, no, diles que no, es que no sabes la angustia que me da que tú andes en la calle. Diles que si quieren vengan a la casa, que aquí está la casa, cuando ellas vengan y todo, pero no te arriesgues. Nacieron sus hijos y bueno, peor, porque no vayas a salir a la puerta con los niños, no vaya a pasar algo, no quién sabe qué, oye, sácalos bien, dale de comer bien, si te fijas en esto, te fijas en aquello, no sé qué, no sé qué. ¿Saben qué? Ella toda su vida fue feliz porque su esposo la amaba tanto que no la dejaba ni moverse y se alejó de su familia, de sus amigos, de todo el mundo. Ella vivía en su casa, en sus 4 paredes y el esposo salía y demás. Y si él iba a una reunión o algo, pues ella se quedaba porque se iba a quedar con los niños, etcétera, con sus compañeros de trabajo, participaba, etcétera. Entonces, ¿saben qué sucedió? Sus hijos llegaron a la prepa y rápidamente buscaron becas para irse del país. Y se fueron a vivir al extranjero y la dejaron ahí sola con el esposo. Y entonces el esposo se jubiló y se dedicó a cuidarla las 24 horas del día para que nadie la tocara y nadie la protegiera. Y el día que se murió él, se quedó ella sin saber ni para dónde voltear, sola en el mundo, huérfana, etcétera, etcétera, pero ella muy feliz porque su esposo la quería mucho. Esa es una forma de violencia bien seria y ni siquiera van a ir a buscarlos con ustedes porque ni siquiera cuentas se dan. Entonces les digo, es cierto, tienen toda la razón, no necesitan agredirla físicamente o con malas palabras ni nada. Hay muchas actitudes que repercuten, y acuérdense que la violencia puede ser por omisión, puede ser por agresión, puede ser por situaciones psicológicas, etc. Entonces, pues sí, tener conocimiento de todos esos tipos de violencia también, para poder ver cómo los podremos trabajar o cómo los podemos abordar, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Digo que me preocupa mucho que los hombres no participen. Gracias. Creo que el comentario que hizo el licenciado Sael, yo también estoy muy de acuerdo. Yo creo que para poder dar una atención correcta, primero uno tiene que estar bien. Y algo también que yo me he dado cuenta al tiempo que llevo trabajando en el consejo es que para poder trabajar este tipo de temas debe de tener la persona debe tener un perfil. Yo siento que no todas las personas pueden trabajar con estos temas. Entonces yo creo que aquí donde toca el punto que dice es necesario modificar comportamientos de los servidores públicos. Yo creo que principalmente primero hacer un perfil. Y a lo mejor habrá gente que no tenga a lo mejor ese perfil, pero no quiere decir que sea malo, ¿no? Simplemente que yo creo que eso se evitaría a que posteriormente haya más problemas, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, la persona es muy sensible o la persona le cuesta trabajo hablar de violencia y no va a funcionar dentro de él. Y no porque no funcione no quiere decir que no vaya a servir, simplemente que no cuente con el perfil. Porque también me he dado cuenta cuando damos pláticas, usted comentaba que no solamente dar las pláticas, y estoy de acuerdo, pero también hay que saber dar una práctica. Y no a veces todos tenemos ese conocimiento o la capacitación para poder dar una buena plática de prevención,
¿no? Entonces yo creo que estos dos puntos para mí son esenciales, el que tocaba el licenciado. Primero, uno mismo cómo está, saber si yo cuento con esas características para trabajar con víctimas de violencia o con a lo mejor como los compañeros trabajan con personas que hacen violencia. Y aparte saber si tengo los conocimientos, las bases para poder dar una buena práctica de prevención, porque yo creo que yo personalmente a veces siento que me hacen falta herramientas para poder yo dar una buena práctica que de verdad la gente quede satisfecha, ¿no? Que se quede a lo mejor con esta semillita de, ay, ¿no? Pensando. Entonces yo creo que son como esos tres puntos para mí esenciales. Tocas un punto que se me hace muy, muy importante y que lo tenemos que tener claro. Es cierto, es fundamental el perfil, porque no es nada más de que yo voy a tratar de cambiar o de modificar mis actitudes y demás a través de programas. Hay veces que no lo puedo porque además estoy convencidísimo de mi forma de ser y de pensar y me siento no con los elementos necesarios para dar este tipo de tratamiento, y entonces es más conveniente que haya un perfil, no cambiar a todo el servidor público que se dedique a eso. Me hace muy importante. ¿Algún otro comentario? ¿Nada? Bueno, entonces les doy 15 minutos de receso y entramos a toda la parte de lo que podemos hacer Sí, pero es que puse más. Sí, de la sala entonces, ¿por qué esa? Porque practica las detenciones científicas, la de que tienen años y no tienen
la misma Constitución no ve que cuáles son las garantías, los derechos que tienen la Constitución. Entonces, si es mi calidad, lo que se dice es tipo de garantías que debe ninguna hacer porque lo reconozco. ¿Tienes alguno caliente? No, yo necesito. Porque te puedo dar algo. Es tu primer sobrino. No, más único sentido. Muchachitas,